Gracias, señor presidente, estimados y estimadas colegas asambleístas. La comisión, luego del primer debate, recogió los aportes y se permite presentar a ustedes este informe para segundo debate. Creo que es importante que todos reflexionemos sobre la trascendencia que tiene esta, que no solo es una ley, sino además que es un mandato establecido en la propia Constitución del 2008. Todos tenemos absoluta conciencia de cuándo las fronteras hacen noticia, de cuándo las fronteras toman relevancia y las implicaciones que eso tiene, sobre todo, para los pueblos que habitan en esta franja definida por la Constitución como una zona de frontera. Sigamos. Creo que una cosa que es importante señalar es que la situación de las fronteras no es una situación homogénea. Hay distintas características de las fronteras según se trate. La frontera sur tiene una problemática concreta. Esa problemática históricamente también ha sido afectada por la situación que vivió el Ecuador en el conflicto con el Perú. Eso implicó, y básicamente en el argumento de la necesidad de la defensa nacional, hay que reconocer, implicó que se relegue a la frontera sur en la posibilidad y en la materialización de su desarrollo. De igual forma, la frontera norte tiene otra problemática, es una región, como dice la presentación, llena de paradojas, riquezas naturales, culturales, pero al mismo tiempo padece de los problemas históricos que se han ido acumulando, pero también de las consecuencias del conflicto que ha vivido la República Colombiana en nuestra historia nacional. Esta ley, como aquí ya se ha señalado, básicamente fue iniciativa o surgió como una iniciativa de los asambleístas, por un lado, de los asambleístas Carlos Velasco, José Picoita, Sobeida Gudiño, y por otro, también básicamente en lo que tiene que ver con la cultura de paz, de la asambleísta Nidia Vélez, que también presentó otro proyecto de ley. Este proyecto fue analizado en la sesión del 31 de marzo, se debatió en primer debate el proyecto de ley y a partir de ese debate hemos recogido e incorporado importantes temas que queremos presentarles a ustedes. Sigamos. Básicamente en esta lámina ustedes podrán ver, no me voy a detener yo en enumerar la serie de aportes y los de procesos de socialización que hemos realizado. Vale decir, sí, que a partir de esta ley fue una importante ocasión para que podamos, sin movernos de la oficina, sin movernos también de nuestro sitio de trabajo, poder interconectarnos a través de todos los desarrollos tecnológicos de los que ahora dispone la Asamblea, a través de sus casas legislativas y de la posibilidad de la conexión vía inalámbrica con diversas autoridades de las distintas zonas de frontera. Asimismo, se procedió a recibir a innumerables autoridades y actores sociales de estas zonas de frontera. Recibimos adicionalmente el aporte de 20 asambleístas. Me disculpo públicamente por no haber incluido los aportes del asambleísta Mao Moreno, que a pesar de habernos hecho llegar sus aportes, sin embargo, no están incluidos en el informe. Le pido disculpas al asambleísta Mao Moreno y hago un reconocimiento público también de sus aportes. Básicamente, ¿cuáles son las observaciones que nosotros hemos recogido del primero al segundo debate? Efectivizar la preferencia constitucional mediante mecanismos concretos que favorezcan la inversión pública en zonas fronterizas. Hemos buscado otorgar atención preferente a las iniciativas de hermanamiento y desarrollo fronterizo binacional. Buscamos estimular el desarrollo endógeno mediante el fortalecimiento de capacidades locales. Incorporamos a los gobiernos parroquiales y provinciales fronterizos como parte de las entidades involucradas en los fines y objetivos de esta ley. Aunque la disposición constitucional habla de cantones,
Sin embargo, estos cantones siempre están contenidos en una provincia y a su vez en los cantones existen parroquias. Por lo tanto, hacemos esta incorporación que nos había señalado algún colega asambleísta. De igual forma, se conforman instancias de coordinación intersectorial entre las entidades estatales asentadas en la frontera, se incorpora al sector pesquero artesanal y acuícola localizado en la frontera entre las actividades a ser impulsadas. Aquí nos habían hecho esa observación que no constaba en nuestro proyecto. Se fortalecen las actividades de comercio y transporte fronterizo, se reconsideran los problemas de seguridad que aquejan a personas y comunidades de zonas fronterizas y se establece generación de políticas interinstitucionales para alcanzar una cultura de paz. Otros apuntes, creo que esto es importante señalar, no fueron aceptadas las propuestas que afectan de modo directo al presupuesto general del Estado, porque hay la disposición expresa del artículo 135 que establece que no puede ser sino de iniciativa del presidente de la República todos aquellos proyectos que de alguna manera demanden o generen mayor incremento del gasto público. Se ha precautelado la competencia del gobierno central en lo que se refiere a políticas nacionales, planteando al mismo tiempo una metodología que incorpora la atención preferencial en las zonas fronterizas en el plan de desarrollo. Se ha otorgado a esta ley el carácter de orgánica en virtud de que regula el ejercicio de una garantía constitucional. Sigamos. Se ha establecido atención preferente para todos los niveles de gobierno, instituciones públicas, cantones y parroquias que se encuentran total o parcialmente en la franja de 40 kilómetros. Se prevé el incremento de la ponderación en el criterio poblacional al 150% de la distribución de los recursos provenientes del presupuesto general del Estado. Quizá aquí tengo que hacer una puntualización que deberemos incorporar previo a la aprobación de esta ley, que esto se refiere al componente, como ustedes saben, en la asignación a los gobiernos autónomos, hay el componente A, que determina que se mantienen todos los recursos que recibieron los gobiernos hasta el 2010. Esta asignación del 150% tiene que ver con el componente B, porque de lo contrario implicaría afectar al conjunto de gobiernos autónomos y eso nos impediría cumplir con lo que dice la ley respecto de que no pueden bajar los recursos del 2010. Quizá toca y es necesario hacer esta precisión en la ley, como han señalado algunos asambleístas. Se establece que la Asamblea Nacional y la entidad rectora de la planificación velarán por la aplicación del precepto constitucional. De la misma manera, los GAS regionales y provinciales deberán priorizar los presupuestos en la atención al desarrollo de sus territorios fronterizos. Sigamos. En las inversiones, para la aprobación del Plan Anual de Inversiones, se dará un tratamiento preferencial a programas, proyectos de inversión que promuevan el desarrollo socioeconómico. Se crean comisiones interinstitucionales, intersectoriales, territoriales para la planificación del desarrollo, de tal manera que nos permita empatar las competencias del gobierno nacional con las competencias de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Sigamos. Respecto de lo de cultura de paz, se transversaliza en todos los niveles educativos los contenidos específicos a la construcción de una cultura de paz. Se fortalece la capacidad de intervención y protección de las instituciones de seguridad pública para prevenir, aislar, defender la comunidad de las acciones violentas del crimen organizado, capacitar a la policía en la investigación y persecución de los delitos prevalentes en esos territorios, prestar atención a las víctimas de los delitos de trata, explotación sexual, laboral y otras formas de explotación, implementar un programa de protección de víctimas y testigos, prevenir y denunciar la utilización de niños en conflictos armados, que son sobre todo problemas que están en la frontera norte de manera prioritaria y que nos toca poder atender también cuando hagamos la reforma de lo que hemos conocido generalmente como la ley de la institución policial. De igual forma, el gobierno nacional deberá, con los gobiernos autónomos descentralizados limítrofes, generar acciones para desarrollar información y comunicación en las zonas fronterizas, priorizando la cobertura de los medios públicos. Esto es importante. Varias veces nos han dicho de forma reiterada que en las zonas de frontera lo que se mira o lo que se puede observar no son los medios nacionales, sino básicamente son medios de los países vecinos.
Por lo tanto, aquí estamos buscando establecer medidas en torno a eso. Se establecen algunas líneas claras respecto del desarrollo socioeconómico, se establecen, sigamos, en el marco de lo que nos es posible, algunos estímulos que son básicamente recoger lo que ya consta en otras leyes, porque vuelvo a señalar la prohibición expresa y clara del artículo 135 de la Constitución, básicamente en lo que tiene que ver con exoneración total o parcial de tributos y aranceles, financiación a los proyectos definidos por el Comité Interinstitucional de Desarrollo Territorial, los sitios de tráfico fronterizo, terrestres, marítimos o fluviales tendrán preferencia para convertirse en las zonas especiales de desarrollo económico, tal cual consta en el Código de la Producción. De igual forma, se establecen algunos mecanismos para incentivar el turismo, el desarrollo profesional. Se consideran, por ejemplo, programas de capacitación y formación profesional y de empleo juvenil, y se determinan que las vacantes de las entidades públicas se deberán ser cubiertas preferentemente por residentes fronterizos, y se propone la elaboración de incentivos para favorecer la contratación del empleo local. Aquí hay que señalar que no se podía aceptar, como nos había planteado algún colega asambleísta, que en el sector público solo tienen que ser personas que vivan en la frontera. Primero, porque eso establece una discriminación respecto del resto de ecuatorianos, y en segundo lugar, porque la Ley de Servicio Público establece claramente cómo son los mecanismos y las normas que determinan el acceso al servicio público. Sigamos. Se establecen disposiciones transitorias en que se establece una obligación respecto de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que tiene el plazo de 1 año para ejecutar los proyectos de telecomunicaciones que garanticen la conectividad de las zonas fronterizas, y de igual forma se dispone que el Consejo Nacional de Competencias en 90 días un programa de fortalecimiento institucional para que luego sea aplicado en los GARS fronterizos. Esta es básicamente lo que hemos recogido, señor presidente y colegas asambleístas, del primer debate. Este proyecto fue debatido conjuntamente por todos los asambleístas de la mesa. Ustedes podrán ver que es un proyecto aprobado por unanimidad en la mesa de los presentes, y obviamente está aquí planteado en el debate para que podamos recoger y podamos plantear también e incorporar todo aquello que ayude al perfeccionamiento de esta ley. Creo que para todos es un compromiso que las fronteras sean básicamente el lugar no solo donde inicia el país, no solo el lugar en el que debemos construir fronteras vivas, sino también que sean un punto de encuentro con nuestros hermanos países, con los hermanos países que tienen límites con el Ecuador, y que podamos contribuir también en este sentido a una cultura de paz, de vecindad y de fortalecimiento de la integración regional. Este es el informe aprobado por la mesa por unanimidad, y estamos absolutamente abiertos y dispuestos a recoger las propuestas, las observaciones que ustedes nos puedan realizar para mejorar esta ley. Agradecemos a todos ustedes por su colaboración. Gracias, señor presidente.